Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente y este es el ejercicio 2 de Vendors, o sea, de la Estudiatón para la I2, donde vamos a abordar el tema de Vendors. Entonces, nos dice el problema lo siguiente. Una empresa del sector forestal tiene N bosques que debe cosechar sobre un horizonte de T periodos de tiempo para cumplir con la demanda en ciertos puntos de destino dados. Los datos son los siguientes. B sub i es la cantidad de madera en el bosque desde i igual a 1 hasta n. Existen n puntos de destino con la demanda de sub j en el periodo t para el punto de demanda j. Alfa sub i t es el costo unitario de la cosecha en el global i en el periodo t. Y se definen las siguientes variables de decisión. X sub i t es la cantidad de madera cosechada en el rodal i en el periodo t. Y sub ijt es la cantidad de madera enviada desde el rodal i al destino j en el periodo t. Y nos entregan el modelo de optimización. ¿Okay? Este es el modelo donde es un modelo para minimizar costos. ¿Okay? Acá tenemos el costo de cosechar en el rodal y en el periodo T por el costo de en las unidades que yo cosecho, o sea, por las unidades que yo cosecho en el rodal y en el periodo T. Y acá tengo el costo de enviar en... Uy, se me movió esta cuestión. Tengo el costo de enviar una unidad de madera desde el rodal I hasta el destino J, y tenemos por cuántas unidades desde el rodal I al destino J envío en el periodo T, ¿no? Entonces es un problema lineal, ¿no? Donde vamos sumando las unidades por el costo, ¿no? Esta restricción de acá es una restricción de que para cada periodo yo no supere como la cantidad de madera que hay en el rodal, ¿no? Porque esta es la madera cosechada en el periodo y sub. Ahí se me está moviendo esto, está muy pesado. Se me está moviendo esto. Entonces tenemos que esta es la madera que yo cosecho en rodal y en el periodo T, y esta es la que coseché antes. Entonces la que yo cosecho ahora tiene que ser menor a la que hay en el rodal, menos a todo lo que coseché antes, ¿no? Entonces esta es una restricción de capacidad. Esta es para el periodo T igual a 2 hasta el T. Entonces esta es la misma restricción, pero hecha para el periodo T igual a 1, ¿no? Entonces estas son restricciones de capacidad. Entonces, bueno, esta restricción yo tengo la cantidad que yo cosecho en el rodal I en el periodo T, tiene que ser igual a las que envío a los destinos, ¿no? Entonces yo desde el rodal I tengo desde J igual a 1 hasta M destinos posibles, y toda esa cosecha que yo envío a otros destinos tienen que ser igual a la cosecha, a mi cosecha inicial. Entonces tenemos este problema que es de envío, esta restricción que es de envío. Y esta restricción de acá es que yo tengo que toda la madera que yo envíe desde I hasta el destino J tiene que satisfacer la demanda J del destino J, ¿no? Y esto es para cada periodo T. Entonces esta es una restricción de demanda. Súper. Entonces acá tenemos la naturaleza de las variables también. Voy a poner ND. Entonces nos dice A, reescriba el problema para que se pueda ser descompuesto a través de vendas. Identifique los bloques junto a las variables complicantes y subordinadas. ¿Ok? Y esto es una tablita para sacarlo igual, que la vamos a utilizar después. Entonces,
La primera pregunta es sobre la estructura. Nos piden definir las variables complicantes y las variables subordinadas, ¿no? A mí me gusta pensar a veces el Benders como un problema para problemas de dos etapas. Entonces, yo defino mis variables complicantes como mis variables de primera etapa. ¿Qué quiere decir de esto? Las variables en las cuales tengo que tomar una decisión, en una primera decisión, y las variables de segunda etapa, que serían las variables subordinadas, son las variables que dependen de esa decisión. Entonces uno escoge algo en una primera etapa y después tiene que hacer una segunda elección en la segunda etapa, ¿no? Entonces, en este problema, si vemos la variable complicante como una variable de primera etapa, es más claro ver que nuestra variable complicante son las X, ¿no? Porque uno primero cosecha y después elige enviar esa cosecha a un destino. Entonces nuestras variables complicantes, que a veces en la literatura se conocen como here and now, son las variables X, y nuestras variables subordinadas, que en la literatura a veces se conocen como wait and see, son las Y. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué nos queda hacer? Reformular el problema con esta estructura de bloques que es característica de Benders. Entonces nuestro problema es de minimización y lo que voy a hacer es esta suma de acá, pasarlas adentro y separar las dos sumatorias. Entonces voy a tener que la sumatoria desde t igual a 1 hasta t grande de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, alfa sub ij, x sub it, más la sumatoria de f igual a 1 hasta n, la sumatoria de j igual a 1 hasta m, y me quedó el t, ¿no? Lo ponemos acá, desde t igual a 1 hasta t grande. Y esto va a ser por c sub ij por i sub ijt. Ya, súper, estupendo. Entonces ahora tenemos que reescribir las restricciones. A mí me gusta cuando estamos identificando la estructura, pasar todas las variables al lado izquierdo de la restricción y todos los coeficientes a la derecha, ¿no? Entonces la primera restricción nos quedaría así. Voy a poner esta restricción un poquito más a la izquierda para que me alcance todo. Entonces tenemos esto acá. Esta restricción la tenemos desde i igual a 1 hasta n y desde t igual a 2 hasta t grande. ¿Ya? Tenemos esta restricción para el periodo 1. Que es la restricción 2, ¿no? Y ahora pasamos con las restricciones que tienen las variables subordinadas, que son las variables i. ¿Ya? Entonces tenemos esta restricción de acá. La restricción 3, que si se acuerdan era así. Era así.
Pero lo que yo voy a hacer es modificar esta restricción para que se vea así. Esto con un menos, con un más, y esto igual a 0, ¿no? Entonces si pasamos la variable x a este lado, tendríamos la misma restricción, ¿no? Entonces esto es para i igual a 1 hasta n, para t igual a 1 hasta t mayúscula. La siguiente restricción es de demanda, que es la última. J igual a 1 hasta n, para t igual a 1 hasta t grande. Y ahora tendríamos la naturaleza de las variables. Entonces, ahora tenemos que identificar las estructuras, ¿no? Entonces tenemos la función objetivo considerando las variables subordinadas, o sea, variables complicantes. La función objetivo considerando las variables subordinadas. Tenemos este bloque de acá, que sería las restricciones considerando solo las variables subordinadas. Y tendríamos este bloque de acá. Perdón, antes eran, las X son variables complicantes. Tendríamos este bloque de variables subordinadas. Este bloque de variables complicantes. Acá como no hay X, esto es como si fuera una matriz de ceros por un X. Entonces por esto encerramos como este espacio en blanco. ¿Ok? Y encerramos acá también los coeficientes. Entonces esta es la estructura que tiene, y si se fijan, esto debería tener siempre como una forma de L, ¿no? Entonces esa es la estructura de bloques. Definimos cuáles son nuestras variables complicantes, nuestras variables subordinadas. Y ahora vamos a definir el problema satélite, que es el problema maestro de ventas. Entonces, antes de definir el satélite, lo natural es ver cuál es el problema de adentro, ¿no? En Vendors, esta parte de acá lo aproximamos con una variable nueva gamma, ¿no? Y esta variable nueva gamma va a ser como una estimación de lo que se llama el problema de adentro, que el problema de adentro será el problema que solamente considera como las variables subordinadas, ¿no? Entonces vamos a definir el problema de adentro. Ok, y el problema de adentro, ¿qué es? Es este de acá. En minimización, vamos a minimizar esta parte de acá. De la sumatoria desde t igual a 1 hasta t grande. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Sumatoria desde j igual a 1 hasta n. S sub ij por i sub ijt. ¿Ya? ¿Ok? ¿En qué vamos a tener? Vamos a tener estas restricciones de acá.
Ok, así que yo voy a pasar esta restricción acá, porque para el problema de adentro nosotros ya debimos haber decidido algún X, entonces el X pasa a ser como una especie de constante para el problema y no es una variable. Entonces vamos a tener sujeto a las restricciones 3 y 4. Y ponemos la otra restricción. ¿Y cuál es nuestra variable acá? Solamente el I sub IJT, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nuestro X es una decisión de primera etapa, es algo que ya está decidido para la segunda etapa, ¿ya? Entonces ese es nuestro problema adentro. Entonces, ¿cómo obtenemos el satélite? Básicamente va a ser el dual del problema adentro, ¿no? Entonces a cada restricción le asignamos una variable dual. Acá tenemos por cada I, por cada T esta restricción. Entonces vamos a asignarle a cada restricción la variable dual pi sub it. Para esta restricción le vamos a asignar la variable dual teta sub jt, ¿no? Porque tenemos para cada j para cada t. Y esas son nuestras restricciones. Veamos qué más. Voy a explicar un poquito la dinámica de cómo obtener un dual, ¿no? Si tenemos un problema P de minimización, un problema típico de esta forma, entonces su dual es esto de acá, ¿no? Cambiaríamos minimizar por maximizar. Pasaríamos el lado derecho de la restricción a la función objetivo. Si a esto le asociamos la variable dual pi, entonces esto estaría multiplicado por la variable pi. Y nuestra restricción ahora sería A transpuesto por pi. Y en este caso, al lado derecho de la restricción vamos a tener el vector de costos. El vector de costos, este de acá. ¿Ok? Y la naturaleza de las variables siempre la naturaleza de la restricción me va a depender de la naturaleza de las variables. En este caso, para este caso en concreto va a ser este de acá. Y mis variables siempre van a depender, mis variables duales van a depender del sentido de la restricción. Que para este caso es esto de acá. Que la variable pi va a ser mayor que 0. Hay que notar que todo esto es notación vectorial, ¿no? En que esto sería un vector, esto sería un vector, esto sería un vector, vector, vector. Esto es una matriz, ¿no? Matriz. Entonces, esa es un poquito la dinámica de sacar el dual, ¿no? Es cierta estructura
donde lo único que normalmente cambia son estas direcciones de las restricciones y de las naturalezas de las variables. ¿Ok? ¿Y cómo vamos eligiendo la naturaleza y restricciones de la variable? Con esta tablita. Así que me la voy a copiar y me la voy a llenar para tenerla más cercana. Entonces, vamos a sacar el dual, ¿no? La parte derecha de las restricciones la subimos a la función objetivo, ¿no? Y la multiplicamos por la variable dual. Entonces, ¿qué voy a tener siempre en la función objetivo? La multiplicación de mi variable dual por la parte derecha y esos dos sumados, ¿no? Entonces vamos a sacar el problema satélite. Entonces esto va a ser el dual del anterior, que como dijimos, en la función objetivo, la primera restricción, como vemos, es de i igual a 1 hasta t igual a t grande. Entonces vamos a tener desde i igual a 1 hasta n, desde t igual a 1 hasta t grande. Y vamos a tener la variable dual por el lado derecho de la restricción. P sub i t, x sub i t. Más, ahora, la variable dual por el lado derecho de la restricción, ¿no? Esta es desde j, desde 1 hasta m, desde t igual a hasta 1 hasta m. Entonces, desde j igual a 1 hasta m, desde t igual a 1 hasta t grande, de t sub jt, teta sub jt. Ok, súper. Esa sería nuestra función objetivo y ahora estaría sujeto a... Ahora hay que a lo más complicado que sería como transponer las restricciones. Entonces, ¿qué hay que fijarse acá? Quizás es muy difícil transponer como las restricciones ahora. ¿Por qué? Porque tenemos como muchas variables y va a ser un poquito engorroso, ¿no? Aquí lo que siempre como que es útil es como pónganse en una variable i sub ij de cualquiera. Por ejemplo, llamamos i sub abc, ¿no? ¿Ya? Entonces, para mí lo que me importa es cuándo va a aparecer esta variable en estas dos restricciones, ¿no? Y en esta restricción, por ejemplo, en esta restricción de acá, aparece cuando i es igual a y cuando t es igual a c, ¿no? Y aparece una vez cuando esta sumatoria llega al punto B, ¿no? Entonces aparece solamente una vez. Y no aparecería más porque no aparecería ninguna de otras restricciones, porque si yo cambio el i, entonces ya el i no sería el a. Si yo cambio el t, entonces el t ya no sería el c. Entonces aparece una única vez en esta restricción de acá, ¿no? Y aparece con un coeficiente 1. Entonces esta variable va a aparecer como pi sub ac en nuestra restricción, ¿no? Multiplicada por un 1, que es el coeficiente que acompaña a los i1. ¿Ya? Y esta variable, ¿dónde aparece más? ¿Dónde aparece en esta restricción? ¿No? Acá aparecería cuando j es igual a 1 a d y cuando t es igual a c, ¿no? Entonces,
aparecería en esa restricción y aparecería una vez igualmente acompañada por un 1. Entonces, en nuestra variable, en nuestro problema dual, va a aparecer acompañado, va a ser acompañado así. Cuando t igual a c, entonces nuestro t va a ser igual a c, nuestro j va a ser igual a un b, ¿no? Entonces, para cada variable, como su restricción en el dual va a ser esta de acá. Entonces, voy a poner teta sub it más, o sea, pi sub it más teta jt. Y esto aquí va a ser igual. Hay que ver esta cosa cuando está acompañada. Hay que ver el vector de j, o sea, el vector de costo asociado a esta variable, ¿no? Que esto va a ser cuando, por ejemplo, cuando y va a ser igual a y cuando j va a ser igual a d, ¿no? Entonces nuestro como vector de costos va a ser c sub a d, ¿no? Entonces acá como tengo nuestro i igual a i, nuestro j igual a j, entonces nuestro vector como nuestro coeficiente a la derecha va a ser el vector de costos i j. Entonces ahora hay que ver el sentido de la restricción, ¿no? Y esto va a depender de la variable, ¿no? Entonces nuestro problema de decisión tiene una variable, es un problema de minimización con una variable positiva. Entonces nuestra restricción en el problema de maximización va a ser hacia ese sentido, va a ser de menor o igual. Y esta restricción la tengo para todo i, j, para todo t, ¿no? Entonces esto va a ser para i igual a 1 hasta m, para j igual a 1 hasta t, hasta m, y esto es n, y para t de igual a 1 hasta t, ¿ok? Y eso sería como es la única variable que hay, sería el único tipo de restricciones que tendría, ¿no? Entonces ahora me queda la naturaleza de las variables, ¿no? Que estas van a depender de la restricción. Entonces yo tengo pi sub it, y esto va a depender de la restricción. Mi restricción de asociar la pi es de igualdad. Entonces si tengo igualdad acá, voy a tener una variable restricta. Entonces esto va a pertenecer a R, ¿no? Y ahora si vemos teta sub jt, ¿cuál es su restricción? Esta de acá. Entonces esta es su restricción. Entonces su variable asociada va a ser de mayor o igual a 0. Entonces esto va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Y esto va a ser para i igual a 1 hasta n, para j igual a 1 hasta m, y para t igual a 1 hasta d. Entonces este es nuestro magnífico dual, nuestro problema satélite. ¿Ya? ¿Y cómo sería nuestro ahora problema maestro? ¿No? Nuestro problema maestro ahora sería nuestro problema de primera etapa, donde solamente consideramos las variables complicantes, que son las variables de primera etapa. Esto de acá lo vamos a aproximar por un gamma, y solamente vamos a considerar estas restricciones de acá. ¿Ok? ¿Y cómo voy a incorporar la información de segunda etapa? A través de los cortes de factibilidad y de optimalidad.
¿Ya? Entonces lo primero va a ser minimizar la función asociada a solamente las variables complicantes, en primera etapa. ¿No? Entonces toda la segunda etapa lo aproximo por un gamma, que va a ser una variable, y esto va a estar sujeto a x sub i t más sumatoria de k igual a 1 hasta t menos 1 de x sub i t, x sub i k, perdón, menor o igual a b sub i, y esto va a ser para i igual a 1 hasta n y para t igual de 2 hasta t grande, ¿no? La restricción 1, después ponemos la restricción 2, que es de i igual a 1 hasta n, y para solamente un t. Entonces ya tenemos nuestras restricciones del problema. ¿Qué nos quedaría añadir? Nos quedaría añadir los cortes de factibilidad, ¿no? Como esto es una función de minimización y yo no sé cuánto vale nuestros costos de segunda etapa, esta gama de acá siempre va a estar subestimando nuestro costo de segunda etapa. ¿Y cuál es nuestro costo de segunda etapa? El valor que tiene el satélite, que es esto de acá. Entonces, ¿cuál va a ser nuestros cortes de factibilidad? Si yo al valor del satélite lo obligo a que sea menor que gamma. ¿Por qué? Porque esta cota de acá me va a estar empujando como el gamma hacia un valor más alto, ¿no? ¿Ok? Y les voy a agregar este gorrito, que es para decir que estos provienen de un conjunto de cortes, ¿no? Entonces estos van a ser para todo pi gorrito, teta gorrito, pertenecientes a D, ¿ya? Acá pi gorrito es un vector, ¿no? TP 1, 1, pi 1, 2 y así, conteniendo a todos los vectores pi, ¿no? Y todo esto es con gorrito. Teta gorrito es igual teta 1, 1, teta 1, 2 y así. ¿Ya? Conteniendo todos los tetas. Para que quede más claro, ¿no? Bueno, esto, ¿y qué es B? B va a ser un conjunto de vértices. Conjunto de vértices del problema satélite. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, aparte del problema satélite, o sea, aparte de esto de acá serían cortes de optimalidad. Y aparte de los cortes de optimalidad, cuando mi problema satélite es no acotado, tendría radios de recesión, ¿no?
Entonces yo no quiero esos rayos de recesión, porque si el dual es no acotado, entonces el primal es infactible, ¿no? Entonces si el dual es no acotado, significa que el valor sería menos infinito. Entonces yo podría, si esto es un rayo, lo podría como agrandar cuanto yo quiera. Y la idea es que lo acotemos por debajo por un cero, ¿no? Que si esto es un rayo me va a dar un valor positivo, entonces al hacerlo menor que cero, se me quitan los rayos, ¿no? Entonces para todo, pi barra como teta barra pertenecientes a H, ¿no? Que H sería un conjunto de rayos de recesión, ¿no? Del problema satélite. Entonces me quedan las variables duales, o sea, las naturalezas de las variables que son continuas, entonces nos queda esto de acá, para i igual a 1 hasta n, t igual a 1 hasta t grande. Y ese sería nuestro problema maestro. Y acá tendríamos que añadir que H es un conjunto de rayos de recesión del problema satélite. Y al igual acá que este pi barra, teta barra significan vectores también, ¿no? Pi sub 1, 1 barra hasta tener todos, ¿no? Teta barra es igual a teta barra 1, 1 hasta tener todo. Entonces, esa sería la descomposición y siempre es bueno describir como la dinámica en cómo se va desarrollando Benders, ¿no? Cómo se va desarrollando Benders en este caso. Bueno, esto es algo que quizá que por ahora no importa, pero computacionalmente es súper bueno hacer, que podemos decir esto acá, gamma mayor o igual que 0. ¿Cuál es la gracia de tener este gamma mayor o igual que 0? Si yo tengo ese gamma mayor o igual que 0, si esto es una cota por debajo de los costos de la segunda etapa, esto me va a ahorrar 1.000.000 de cortes y voy a partir como poder teniendo como quizás soluciones factibles al tiro. Aunque por ahora no, esto no nos interesa. No, yo igual lo dejo. En este caso es fácil darse cuenta que 0 es una cota por debajo porque todos nuestros costos son positivos y nuestras variables sí o sí tienen que ser positivas, entonces el costo de segunda etapa es positivo. Y eso nos ahorra muchos costes. No es necesario que lo pongan, pero si algún día se motivan a programar un Benders, siempre es bueno ponerle una cota por debajo a ese gamma. Me queda describir la dinámica, ¿no? Entonces, la dinámica. La dinámica. Primero se parte sin rayos de recesión y sin conjunto de vértices, ¿no? Entonces B es igual a vacío. Vamos a poner inicialmente B es igual a vacío, coma H es igual a vacío.
¿Ok? Entonces, 1 se resuelve el problema maestro. 2 sea X estrella, solución del maestro. Entonces 3 se resuelve el satélite con X igual a X estrella. Entonces 4. Entonces aquí vamos a tener condicional. Porque si a ver, si gamma, si el satélite es no acotado, entonces agregar el rayo de no acotamiento que sería pi barra teta barra a h y volver a 1, ¿no? Entonces este sería el primer condicional. Volver a 1 es volver a resolver el maestro, ¿no? Esta vez con h teniendo un rayo más, ¿no? Si el satélite tiene solución óptima en valor S de satélite, S grande. Entonces, ¿qué ocurre? Si gamma es menor que S, significa que el problema maestro subestimó nuestros costos de segunda etapa. Entonces tenemos que agregar perdón, acá me faltó señalar cuál es la solución óptima, que sería solución óptima pi gorrito teta gorrito. Entonces, si el satélite tiene una solución óptima pi gorrito teta gorrito y valor S, si gamma es menor que S, entonces añadir pi teta, o sea, pi gorrito teta gorrito a B y volver a 1. Entonces, caso contrario, else le ponemos el problema maestro es óptimo.
Y esa sería la dinámica de ventas, ¿no? Este problema es quizás de lo más simplecito. Siempre el paso más complejo quizás es ver el dual. Y le voy a echar una repasadita rápida. Siempre lo primero, definir variables complicantes, subordinadas, ver la estructura de bloque del problema. Entonces después se resuelve el problema de adentro, que sería esto de acá. Se le saca el dual al problema de adentro, que se transforma en el satélite. Y al problema maestro le vamos agregando los cortes de factibilidad, o sea, cortes de optimalidad y cortes de factibilidad. ¿No? Esa es la dinámica, ¿no? El problema maestro va a ser el problema con simplemente las variables complicantes, que son estas de acá arriba. Y la segunda etapa la estimo con una variable nueva, ¿no? ¿Y cuál es la gracia? Es que en estos cortes siempre me van a estar dando mayor información sobre la variable nueva. Y eso sería todo. Si tienen dudas, de nuevo me consultan a mi correo o en el foro, si es que hay foro. Y eso, nos vemos en el siguiente ejercicio.